wanna cut me down. I'm gonna send a flood, gonna drown him out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Mónica, buenos días, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, pues nada, contenta y muy agradecida de que me invitéis así aquí a estar todas las semanas en Teiba FM, que ya sabéis que me gusta venir mucho aquí. Bueno, se incorpora a nuestra pequeña tertulia Pelayo, que estamos de celebración, Pelayo. De muchas celebraciones. De muchas. Buen día. Buen día. Se acaba el verano. Se acaba Lástima. el verano. Pero empieza septiembre. ¿Y qué tiene que ver? Que te encanta mucho. A mí, bueno, ya sabes, pero me encanta porque es algo Desde que tiene hoy que más, ver... te va a gustar algo Claro. menos, te va a gustar algo por lo menos. Claro, Bien, es que vale. tiene mucho que ver contigo, entonces, bueno, pues ya es motivo de alegría para mí, claro. Claro que sí. Bueno, Mónica, cuéntame porque ¿qué nos traes hoy? A ver, ¿con qué nos vas a ilustrar? Bueno, pues siempre en la sección del Show de la Palabra hablamos de temas de comunicación, cómo preparar el discurso, ¿no? Cómo estudiar, identificar esas emociones, pero nunca hemos hablado de esa planificación previa que necesitamos antes de hacer un discurso o presentación. Siempre nos hemos centrado en la parte más importante, ¿no?, de cómo hacer ese discurso, pero hay otros elementos alrededor que no son tan importantes como la propia presentación, pero que pueden afectar a que la presentación igual tenga éxito o no. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es, Pelayo, esto es interesante, ¿eh? Yo, redirigiéndolo un poco al entorno cinematográfico, tengo que reconocer que a la hora de preparar un proyecto audiovisual también hay que realizar una tarea previa de documentación y antes de la puesta en escena también hay que producirlo. Con lo cual hay que buscar todos los ingredientes que van a conformar que esa puesta en escena resulte satisfactoria o no. Eso es, hacer un pequeño checklist, porque es que hay a veces que nos parece evidente y son cosas, dices, bueno, pues esto ya lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Que el día de la presentación estás tan enfocado a tu parte del discurso que estas cosas que igual tienen menos importancia se te pueden escapar de las manos. Entonces es muy bueno que las apuntemos en una hoja y hagamos nuestro propio checklist. Entonces hoy aquí vamos a poner encima de la mesa qué cosas, qué puntos deberíamos tener en cuenta, y como el jueves pasado animo a la gente. Es verdad. Vamos a abrir las líneas de teléfono para, bueno, pues para recibir cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de mensaje. ¿A qué teléfono? Bueno, si quieren llamar en directo y entrar a nuestro programa aquí con Mónica en el Show de la Palabra, al teléfono 942 56 63 70. Repito, 942 56 63 70. Si por el contrario son un poco más tímidos y prefieren mandar un WhatsApp, entonces tiene que ser en el teléfono 611-02-1915. Repito, 611-02-1915. Bueno, pues abiertas las líneas, ya están ahí preparadas y a ver, que sea lo que Dios quiera. Pues nada. Iba a añadir una tercera opción. Dime. Que es el unfollow a Pelayo. Si alguien quiere que abandone el estudio, puede hacerlo también. Un unfollow y ya está. No, yo dirijo. No, yo dirijo, yo quiero que te quedes. Yo también. Bueno, vamos allá a ver cuál es ese checklist. ¿Cómo se dice? Venga. Checklist. Uy, se me ha trabado ahí la S, la T. O lista de tareas. Bueno, vamos a dejarlo. Eso es, ahí. lista de tareas. Lista de tareas, ¿no? mejor. Que es tan importante, tanto en el cine como cuando vamos a hacer una presentación. Venga, pues cosas que hay que tener en cuenta. Pues primero, las personas, ¿no? Cuando vas a hacer una presentación, tienes que tener muy controlado, pues, quién va a ser la coordinadora o coordinador de ese evento en el que vas a participar. Tener bien sus datos y aparte pedir también un sustituto, porque llega el día del evento, hay tanta gente implicada y el tiempo está tan justo que igual esa persona falla y bueno, pues siempre es bueno tener una segunda persona de contacto y tenerla localizada ahí con su teléfono. Y aparte, nos tenemos que enterar también de quién lidera esa presentación de ese evento, también por investigar, ¿no?, quién es la persona que nos va a presentar y, bueno, pues saber un poco más de acerca de esta persona, incluso hablar con él antes del evento, porque eso también nos puede tranquilizar un poco. Uh-huh. Vale, eso en cuanto a las personas. Otro de los puntos que tenemos que ver es el tiempo.
Y el tiempo, pues hablamos desde cuánto va a durar nuestra intervención, nuestra presentación, ¿no? Si vamos a tener solamente 5 minutos o 7 minutos, hasta en qué orden voy a exponer. Si voy a ser el primero, a primera hora, a las 9, o si voy a exponer después de comer, porque Claro, eso influye mucho. No es lo mismo, recién levantaditos con el café, No. que después de la comilona y bueno, y lo que sea, el postre, el chupito, si procede, o lo que sea. Claro, El no es lo pijama, mismo. como dice Becky G, el pijama. El pijama. El pijama. Claro. ¿Sabes? El pijama de la siesta. Porque te toca hacer la presentación después de que la gente haya tenido el cóctel, lo haya comido, y claro, la presentación la tienes que hacer Yo ya lo dejo dinámica. claro, 5 o 7 minutos ni me presento. A mí que no me llamen. No me da tiempo. Porque incluso yo he conocido a ponentes que lo han tenido que hacer después de comer y que han prohibido de alguna manera que en el cóctel se ponga vino, por ejemplo, o bebidas alcohólicas para que la gente no se duerma. Bueno, está Llegamos bien. ahí. Está Sí, bien, sí, sí. claro. Está bien eso. Eso es. Bueno, y claro, más cosas, porque no solo son las personas, no solo es el tiempo. Eso es. Tener en cuenta también qué fechas de envío, o sea, cuando te coordinas con la persona del evento, tienes que tener muy claro qué fechas tienes que enviarle tú la presentación, ¿vale? Y el título de tu ponencia. Mónica, pero ahí es luchar un poco contra nuestra propia naturaleza, porque nosotros somos los de la última hora siempre. No me negarás que te dicen, hay que entregar esto a tal hora, en tal fecha, y generalmente siempre es pues un día más tarde o... Ya. Bueno, ¿verdad? Pero bueno, siempre es bueno ponerse una fecha, aunque en esa fecha, porque al final nosotros también nos ajustamos a esa fecha y nos planificamos mejor por llegar a ese objetivo. Porque, bueno, el hacer una lista de tareas también nos ayuda a fomentar esa disciplina que tenemos que tener para hacer una presentación. Hay casos en los que dejamos todo a última hora, pero nos tenemos que acostumbrar a planificar. Yo doy aquí las buenas recomendaciones. Pelayo hace así con la cabeza como diciendo, bueno, es un reto un poco complicado. Difícil. Vamos a dejarlo Claro, ahí. eso nos va a ayudar, la planificación nos va a ayudar a orientarnos a ese logro y a que esa presentación sea un éxito. ¿Qué más cosas tenemos que ver? Bueno, pues el programa. Cuando vamos a hacer una presentación es bueno que nos manden información del evento, pero aparte que miremos los programas de otras ediciones para ver un poco cómo lo han enfocado, y eso también nos da ideas a cómo enfocar nuestra presentación. Ideas que no copiar, No copiar. Importante, porque claro, también tiene que haber cierta dosis de creatividad, si no, no tiene misterio aquí la cosa, no tiene sabor, ¿verdad? Yo suelo decir que siempre hay que copiar mejorando. ¿Tú, Pelayo, qué opinas? No lo sé. Están a la vuelta los exámenes de septiembre. Prefiero no opinar. Que luego nos tildan aquí de promover e incitar a que los alumnos más remolones, pues tengan que recurrir a prácticas un poco Bueno, a ver, fuera de... Empiezan con huelga, o sea, quiero decir, Sí. tienen ahí... No, pero estoy hablando ya de los universitarios. Ah, bueno, No, vale. el- Bueno, pero los vamos babies, que dejémoslo un poco al la margen. vuelta al cole, La vuelta al este cole. año empieza bien. Caliente, ¿eh? Sí, por el eso. otoño va a ser caliente y movido en todo. Va a ser... Muy bien, así no nos aburrimos. Bueno, entonces cuando pedimos el programa del evento, también ahí tenemos que echar un vistazo a quiénes son los ponentes que van a hacer esa presentación con nosotros, ¿no? También un poco para ver de qué van a hablar, ver un poco, pedir la información de esos temas que van a exponer, también pues para que nuestra presentación vaya acorde con todo el tema general de esa ponencia, y luego aparte también investigar quiénes son las personas que van a ir a hablar, qué experiencia tienen, ¿no? Eso siempre es bueno, siempre si nos da tiempo, ¿no? Voy a hacerle una pregunta maliciosa. Venga, dale. Venga. ¿Se suelen dar casos en los que los ponentes previamente se ponen de acuerdo a la hora de confrontar ideas, posturas, posiciones, para que el evento en sí luego tenga una mayor repercusión por la polémica que puedan haber sembrado 2, 3 ponentes que se hayan puesto de acuerdo precisamente a la hora de generar un contenido polémico o controvertido? Bueno, pues hay a veces que sí. Yo que vengo del mundo de la empresa y vengo del sector del transporte y logística, había eventos, ¿no?, que se juntaban todos los profesionales del sector, competencia entre ellos, ¿no?, una mesa redonda, y entre ellos, pues a ver, sí, se ponían en contacto. Si tienes una buena relación, ¿no?, con esa persona de la competencia, pues claro que sí que hablas, ¿no?, de qué vas a hablar tú y cuál es también su punto de vista. Al final, cuanto más información puedas tener antes de la presentación, mucho mejor, porque puedes también pues darle una vuelta y estudiar más a fondo el tema. O sea que yo sí que lo veo algo bueno y sí que se da. Tu pregunta era un poco, ¿no?, si se da. Iba
encaminada un poco más maliciosamente todavía. Vale. Me refería al hecho de que dos ponentes se pongan de acuerdo a la hora de generar una polémica que les beneficie a ambos. Podría ser, porque mira, uno de los puntos que hay que preparar también es un listado de posibles preguntas que te puedan hacer o preguntas que te hagan. Si tú comienzas a hacer ese listado de preguntas que te pueden hacer, te puedes poner también de acuerdo, ¿por qué no?, con la otra persona, ¿no?, por enfocarlo en un tema que esté de actualidad y que haya polémica. Al final, cuanto más participe la gente, mucho mejor. Sí, pero claro, tu punto de vista, Mónica, yo creo, ¿no? Siempre es pues bondadoso, siempre es optimista, bueno, positivo. Y Pelayo siempre tiene ese toque de zasca, o sea, de maldad. Sí, lo ha dicho, una pregunta maliciosa, ¿no? Bueno. Y claro, la polémica yo supongo que se refiere a algo en particular que la haya vivido, seguro. No. Cuéntanos tu caso, Pelayo. No, que no viene de ¿Seguro? ninguna experiencia personal. Me refiero al hecho de que... Sí, que de que se cree polémica a propósito, de que se cree Sí, para crear más repercusión, ¿no? No sé, es como si el empresario del sector del videojuego, iba a poner un nombre, pero tampoco, pero dentro del ámbito de los videojuegos, que es una emergente industria en nuestro país, dos empresas, entre comillas, rivales, pues aunque sean rivales en lo económico y en lo empresarial, no dejan de ser también aliados a la hora de generar estrategias que permitan que quizás un público que venga determinado de otras áreas, como puede ser el audiovisual, el cinematográfico, el musical, que tienen un perfil más o menos similar, pues para seguir ganando adeptos, ¿no?, y público potencial que siga adquiriendo sus productos, pues se ponen de acuerdo para decir, pues yo voy a hacer esta declaración, pero tú di esta otra, que precisamente eso va a hacer que en el informativo de las 9 salgamos en la sección de cultura. Yo estoy segura de que eso es muy habitual, yo entiendo, estoy segura y Pero convencida. eso A eso me refería. Eso es una estrategia. O sea, al final nosotros también, cuando vamos a dar una presentación, lo primero de todo, siempre tenemos que tener claro el objetivo y el mensaje. Si nuestro objetivo es crear polémica, la estrategia que tenemos que llevar a cabo, pues será hablar con la otra... No, o sea, Vamos a yo ver. lo veo viable. Se celebra una convención en la que Samsung y, Sí. no sé, otra empresa de móviles, Nokia, van a sacar sus últimos modelos. Y el de Nokia arremete contra Samsung porque su modelo copia el diseño del Nokia. Y el de Samsung, a su vez, arremete contra el empresario de Nokia porque el procesador básicamente lo han adquirido a la misma tercera empresa. Y se ponen de acuerdo porque a los dos les beneficia que se hable de su producto, aunque sea, entre comillas, mal. El titular del día siguiente de esa presentación sería Samsung y Nokia entran en una guerra que no sé qué, no sé cuánto, y al final ya tenemos un titular, ya tenemos Eso repercusión es. y ya tenemos... Y ellos han conseguido su objetivo. O sea, que esa presentación ha sido un éxito también. Vamos a ver, pero si es que esto pasa en política, si es que al final esto es lo de siempre. No es que sean un ejemplo de nada, porque en muchos casos la política no es ejemplo en este país de nada y lo sabéis. Pero en este caso, pues veis, ¿cuántas veces ha pasado en una rueda de prensa que políticos, bueno, es que ese está a la orden del día? No me la respondas Se tira- ahora, Sheila. ¿Qué? ¿Qué tal se llevan Revilla y Zuloaga? Bueno, luego te lo contesto. Por si no, vamos a cambiar la tertulia de contexto. Vamos a seguir y- con la planificación, pero la planificación... Digo, si está todo estudiado o no. La Pues, hombre. planificación va al hilo de lo que hemos puesto encima de la mesa. O sea, no pensemos que esa polémica que se ha creado tal, a veces habrá sido improvisada, pero muchas veces hay un plan detrás y hay una planificación para que eso se produzca, porque el objetivo de los ponentes es ese y ese es el mensaje. Entonces, bueno, pues me alegro que hayas hecho esta intervención. Estamos Pelay. reconociendo, por tanto, queridos amigos, estamos reconociendo, por tanto, que el que tiene que enfrentarse al público en ese momento, en ese contexto, en una ponencia, tiene el poder. Tiene el poder para decidir, claro, cómo lo quiere transmitir, qué es lo que quiere transmitir. Incluso se puede permitir la licencia de decir, voy a crear una bomba de relojería ahí, Claro, ¿verdad? Para que tiene sea el poder. noticia, claro. Y bueno, al Tenemos hilo que ser de... conscientes de eso también. Eso ¿eh? es, al hilo de esto, además de lo que hemos puesto ahora encima de la mesa, también lo que tenemos que analizar y planificar es el público. O sea, el público que va a ir a vernos, ¿por qué asiste? ¿Quiénes son, no? Incluso la procedencia, porque hay muchas veces que la ponencia, pues hablábamos la semana pasada del mapa de empatía, ¿no? O sea, al final, ¿cómo empatizas con ellos? Pues aquí en Cantabria, si viene uno de Madrid a hacer una ponencia, pues tendrá que, ¿no?, meter temas de aquí de la provincia, que es lo que muchos hacen para un poco empatizar, pues poner ejemplos, ¿no?, de sus casos, pues con el Racing o con el tema de los hogares, con cosas locales en el que el público pueda entender mejor esos ejemplos que tú pones en esta presentación.
De hecho, hablando de presentaciones, esta tarde a las 7 en el Sardinero juega la selección española femenina de fútbol, un partido oficial contra Finlandia, y uno de los objetivos que se han marcado es superar la cifra de 5.500 asistentes, que ha sido el récord hasta el momento en asistencia a un partido de la selección de fútbol femenino nacional. Creo que ya han superado esa cifra en el partido que va a tener lugar esta tarde, pero todavía se quiere seguir consumando que el número sea mayor y que ponga más difícil el reto a sucesivos encuentros como el de la semana que viene en Logroño, pero me lleva a plantearnos también el hecho de que un buen mensaje o una buena campaña o una buena proyección genera y contribuye el hecho de que se puedan ir superando sucesivamente en récords que parecían, entre comillas, casi imbatibles, ¿no? Como puede ser el caso del encuentro de esta tarde. Eso es el encuentro de 5.000 personas. Pues claro, tu presentación no va enfocada de la misma manera si van a asistir 5.000 personas o Perdonad que os 100 personas, interrumpa, 80. pero como está hablando Pelayo, vamos a escuchar este temita No que me voy a dar rinde por algo. homenaje No, a no, nuestro... no. Claro que sí, que sí. Que es el lunes, no me Da igual, adelantes pero ya es que el el lunes, cumpleaños. bueno, pero es que el lunes yo voy a estar liada con otros temas de actualidad Claro, entre claro. Revilla y Zuluaga, y entonces no voy a poder ponértelo. Hombre, entre Revilla, Zuluaga y un servidor, Y ya que está nos has, claro. claro, y ya Por que Dios. nos has traído la Coca-Cola y el pinchito, Ah, porque bueno. Pues yo me nos has acabo de cuidado enterar bien. que va a ser tu cumpleaños. O sea, Yo tu también, no cumpleaños quería es el lunes. enterarme, pero y Felicidades. menos por los medios, pero ¿qué se va a hacer? No. Pues Bueno, muchas gracias. Nada, hombre, ya. El lunes la tarta. Ya que hablabas de... El lunes la tarta, El lunes fenomenal. la tarta. Ya que hablabas de oportunidades y de esos retos, Ya bueno, te he pues yo visto te he ahí. puesto uno ahí. he Soy sido la tercera rápida. vía en la política regional. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar paso Oye, que no lo a... digo de broma. Espérate. Vamos a dar paso a publicidad y continuamos hablando de vías, del show de la palabra y de muchas cosas más. Estás escuchando las emisoras de Teiba FM en Cantabria. Sheila Izquierdo de 11 a 1 en Teiba FM. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. Bueno, amigos, continuamos aquí en Buen Día, en la sección del show de la palabra. Estamos en directo en la 101.4 y quedan apenas 20 minutos para que den la 1 de la tarde. Y ya con eso significa que llega el fin de semana. Pero seguimos aquí, ¿eh? Seguimos aquí, que precisamente para afrontar con mucha más empatía y más calidad y más de todo el fin de semana, pues tenemos a Mónica, que nos Claro. está hablando de cómo hacer esas presentaciones. Y tenemos también a Pelayo, que está poniendo los puntos, bueno, iba a decir polémicos, Le sí, va dando polémicos. aquí vidilla. Los Eso puntos de sobre la palabra. I. Iba a decir eso, pero bueno. Griega. Y. Que como no lleva, pues tampoco pasa nada. Bueno, cuéntame, Bueno, pues Mónica, ¿dónde nos habíamos seguimos. quedado? A ver, hemos visto checklist que hay que hacer sobre las personas que van a estar allí, el tiempo, el programa y el público, ¿no? Esos 4 puntos hemos visto antes de la publicidad. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues tenemos que hacer un checklist también de la sala donde vamos a exponer, es decir, qué tamaño va a tener según el público, si van a ser 5.000 personas, ¿no? Como nos ha dicho aquí Pelayo, una ponencia a lo grande, o si van a ser 80 o 50 personas. Bueno, pues el tamaño de la sala también es importante, y también otra cosa muy importante que tenemos que preguntar es el tipo de micrófono, por ejemplo, que vamos a tener. Lo mismo si vamos a hacer una presentación sentados, ¿no? En una mesa en el escenario con más gente, si vamos a tener un atril, ¿no? Un micrófono ahí fijo, o si nos van a dejar un micrófono, no sé el nombre técnico, Pelayo, igual tú Yo- sabes, estos portátiles que De se todas llaman. maneras, yo creo que estamos dando por hecho de que claro, tú te mueves en unos niveles de evento que quizás no son los habituales o los normales tipo estándar. Pelayo, esos son... A ver, mide, porque eso suena mal, ¿eh? ¿Por? No, tú sabrás. No, lo digo porque normalmente los tipos de evento en los que yo he participado al menos, a mí nunca me han preguntado qué tipo de micrófono quiero o me han contado cómo va a ser el escenario en el que me voy a desarrollar la... Hombre, Bueno, charla. pero lo tienes que preguntar. lo tienes que pedir, claro. Claro. Claro, y si tú como ponente pides una cosa, el siguiente que va detrás pide otra, uno pide un sofá, Pues el no otro haga- pide pues que no una... hagan conferencias. Claro. Bueno, no pedirlo, sé. pero consultar, o sea, seguramente que ya lo tengan planificado, o si todavía no lo tienen planificado, igual tú puedes pedir que te lo pongan de tal manera, te dan opción. A ver, O sea, Mónica tiene mucho nivel, eso ya lo sabemos. claro. Bien, tiene mucho ¿no? nivel. Entonces,
Claro, porque no es lo mismo hacerlo con el micrófono, ¿no? Aquí el pinganillo inalámbrico, que te puedes mover por el escenario y puedes hacer más escena, ¿no? Como claro. Sheila cuando... Sí, yo lo he usado. Y luego se acopla. Que es mucho mejor. Depende, igual llegas al margen, al límite. No me lo pudieron poner en la última ocasión porque tenía la forma del... Claro, pues a ver, en teoría se tienen que adaptar a todas las cabezas, pero sí es verdad que algunos vienen ya como con la forma cogida y si el anterior tenía más volumen que tú, bueno... Resbalaba. Sí, es que no había manera humana. Eso también es un detalle a tener en cuenta, ¿eh? Sí, ¿y a qué distancia nos lo tenemos que poner de la boca? Claro, porque a mí se me caía, entonces tuve que usar el de mano de toda la vida. Inalámbrico también, porque no tenía tal, pero no es lo mismo. Llevarle de pinganillo. Pero está mejor, porque siempre lo puedes utilizar como arma arrojadiza. Claro, pero ese es el problema. Si el público es un poco resistente... Depende de lo que hagas, de ese y no es el hace problema. Preguntas, por ejemplo, pues puedes lanzar el micrófono. Es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, lo hemos dicho antes. O sea, es decir, cuando hagamos la ponencia, hacer un listado de posibles preguntas que nos pueda hacer el público o preguntas que tú quieres que salgan. Cuidado con ese tema, porque ese tema es muy delicado. Porque muchas veces podemos predecir, ¿vale? En ocasiones podríamos predecir qué tipo de preguntas nos hacen, pero hay muchas otras en las que el típico listillo, el típico, en fin, toca se cuela ahí y te lanza una pregunta de cómo sales de ella. Claro, pues ahí hay recursos. Yo siempre a mis alumnos les digo, bueno, cuando os lancen este por tipo la puerta. Yo ya me iba yendo. Cuando os lancen este tipo de preguntas, para ganar tiempo en esa respuesta, porque a veces que nos quedamos un poco en shock, ¿no? Hay preguntas que no sabemos contestar, ¿no? En ese momento. Entonces, podemos añadir, me alegro que me hayas hecho esa pregunta, pero bueno, pues dándole una vuelta, de esa manera tú vas ganando tiempo para pensar. Eso es, puedes responder de una manera. Y si no has podido responder en ese momento, puedes cogerle los datos y indicarle, ¿no?, que investigarás más a fondo sobre ese punto y que le darás una contestación. No tenemos por qué saberlo todo. A ver, tú eres un profesional, ¿no?, y eres experto en tu tema, pero habrá cosas que puede que se te escapen. Entonces, si no puedes responder en el momento de la ponencia, coge los datos de esa persona y comprométete a responderle. Experiencia personal. ¿En alguna ocasión te ha sucedido eso? No como ponente, sino como público, formular una pregunta a la que no tengan respuesta en ese momento, te tomen los datos y luego, pasado un tiempo, digas, ¿todavía no me has respondido? No me ha pasado ese caso en concreto, pero bueno, sí que me han pedido, o sea, yo como público, sí que me han pedido datos para mandarme información adicional sobre lo que la persona está exponiendo y me han respondido. Una de ellas, por ejemplo, Carmen Sarabia, que no sé si la conocéis, es doctora en psicología y en una de las ponencias que hizo, que me pareció súper interesante, después, pues bueno, me mandó un correo electrónico con documentación adicional que, bueno, ole, o sea, a ver. Claro, pero es documentación adicional, digamos que es como un elogio para ella, ¿no? Que alguien se interese por esa materia, ella entonces en respuesta positiva le da más información. Pero claro, si alguien le formula una pregunta a un ponente que no sabe responder en ese momento y le hace pasar, digamos, entre comillas, un mal trago, igual si te he visto no me acuerdo. Estoy segura que a mí me ha pasado. No, a mí también, ¿eh? Pero a mí en la universidad. ¿A ti en la universidad? Como alumno. Le formulé una pregunta en su momento a un profesor y desde entonces ya me marcó con una cruz. A mí me pasó en religión, por ejemplo, en el colegio. Es que ahí hay muchas cosas inexplicables. Sí, de hecho me invitaron después a irme de clase por las preguntas que había hecho. Y eran del todo lógicas. Gente curiosa que somos. Sí, pero bueno, como periodista también te habrá pasado, ¿no, Pelayo? Bueno, como no soy periodista tampoco lo sé, pero me refiero al hecho de que a la hora de formular preguntas... Pelayo, no eres periodista, bueno, pero no, a la hora de formular preguntas, sí que es cierto que en ocasiones, muchas, yo diría que incluso más de lo normal y de lo habitual y de lo esperado, la gente intenta, sobre todo los políticos, salir por otra dirección y eso no es muy acertado por su parte, porque quiero decir, un oyente medianamente formado o escuchado o que tenga trayectoria como oyente radiofónico, lo percibe. Hombre, pero bueno, eso se ataja fácil porque la siguiente pregunta es, no me ha contestado la pregunta. Y entonces ahí ya vuelves a atacar. Sí, pero por ejemplo hay una periodista en este país con un programa televisivo bastante insistente en ese asunto y a mí me resulta un poco ya cansino. ¿Por qué? Porque creo que queda más en evidencia un político que no es capaz de responder a una pregunta de cara a cara y directamente que el hecho de que tú insistas 2, 3 o 4 veces cuando resulta evidente que
o no te va a acabar respondiendo o va a acabar respondiendo lo que tú No estoy quieres de que acuerdo. responda simplemente No estoy por... de acuerdo. Tienen por un cargo acabar- público y tienen la obligación de responder. Punto. Se acabó. Bueno, tiene muchas obligaciones, pero... Pero una de ellas es la de responder y a la cara. Claro, pero si no responden... Bueno, pues animamos Ya- desde aquí, ya se- ¿no? Pues si no ya responden, se se le vuelve a retratan. preguntar. No me ha contestado la pregunta, por si no le había quedado claro que tú te habías dado cuenta de que no te ha contestado. Entonces, vuelves a insistir, no, y entonces ya sí que rematas y, bueno, vale, no me quiere contestar, pues ya está. Punto, Ah, pero sí, hay que ser eso- así. Con Pero los eso ya hombres. se lo hago a la primera. Si no me quiere responder, pues ya pasamos a la siguiente. Tampoco Ya, pasa pero nada. bueno, que al final queda, pero al final si es en televisión, por ejemplo, supongo que te refieras a un programa de televisión, al final el que lo está viendo en casa también se está dando cuenta y quizá si el periodista no hace eso dice, pues lo ha dejado como pasar. A mí esa es la sensación que me da a veces cuando veo esos programas, ¿eh? El periodista lo ha dejado pasar y quizá el periodista no tiene que dejar pasarlo y el entrevistado, en este caso si es político, pues debería de contestar. De ahí un poco ese juego. Y por eso no estaba de acuerdo contigo al principio, ¿eh? Yo creo que Bueno. hay obligaciones. Pues animamos a poner en práctica, ¿no? Este buen consejo, ¿no? Es decir, si no puedes responder tal, pues comprometerse, ¿no? Y mandar una respuesta o por email o hacer luego Sí, un directo, en estos ¿no? meses ¿Por vamos qué a no? escuchar muchos compromisos. Sí. Luego ya que se cumplan, Bueno, por lo menos Siempre los acabamos tres, hablando de política, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? es que es lo más fácil. los tres que estamos sentados aquí en esta mesa somos conscientes y por lo menos nosotros, al final también esto... la gente aprende con el ejemplo, es decir, si tú lo pones en práctica, ¿no? Pues al final esto irá llegando a más tipo de audiencia y habrá más gente que vaya copiando ese buen ejemplo si quieren ser buenos profesionales. O sea, al final, Ujú. Pues sí. ¿no? Un día vamos a tener que traer a Mónica para que analice los discursos de los políticos en el estrado. A mí la política no me gusta, ¿eh? ¿No? Pues la política está en todas partes. Eso En me lo todas dijo una partes. profesora mía de universidad, me acuerdo. Está en todas partes la Lamentablemente, política. sí. Hasta en la religión, sí. Sí, sin duda. Bueno, esa es la primera, el primer grupo político de la civilización humana fue la religión. Bueno, seguimos. Pues venga, ¿Por otros qué punto puntos. vamos? Venga, pues material. Hemos visto un poco la sala, el tamaño, el equipo técnico, tipo de micrófono, la disposición del escenario. Vamos a pasar a ese checklist del material, ¿no? Que tenemos que llevar a esa exposición. Pues tenemos que preguntar en qué formato, si es que lo vamos a hacer en PowerPoint, en algún programa especial, que yo siempre animo a que el PowerPoint no se utilice, o sea, que se lleven elementos visuales, objetos, más que un PowerPoint, ¿vale? Pero bueno, si hay que hacerlo, ¿no? Por normas del evento, pues en qué formato hay que utilizarlo, porque hay gente que se ha llevado sorpresas, que ha llevado allí en otro formato que Pelayo se ríe. No, Yo creo a ver. que lo ha pasado él. Ah, pero a mí, No. a todo el mundo le pasan estas cosas, no es Los nuevo. temas técnicos, Tampoco bueno, pasa nada. preguntar el formato, luego aparte llevar copias de seguridad, USB en la nube y en todos los sitios que podamos, porque siempre pasan cosas. Todos los recursos poco. El pasador de diapositivas, llevarlo también con pilas extras porque puede no funcionar y preguntar si allí tienen o llevar tú uno por si acaso, ¿no? El portátil, si tienes que llevar tú o existe en el evento, el adaptador, altavoces, si es que vamos a poner música, ¿no? O algún vídeo. Y bueno, hacernos un pequeño listado con ese material de los puntos principales que vamos a hablar, también por tenerlo escrito y que nuestro cerebro pues vaya más seguro a esa ponencia. Perdona que te interrumpa, Mónica. Una cosa importante que me acaba de venir a la cabeza en cuanto a lo de las diapositivas. Recuerdo haber estado en una ponencia médica hace ya unos años. Y claro, todo es tecnicismo puro y duro. De acuerdo, bien, el público al que va dirigido también es especialista en la materia. Pero, por favor, no leer las diapositivas tal y como van. Y lo más importante, no llenar una diapositiva de un montón de frases, porque el de la última fila no se entera de la mesa a la mitad. O sea, ¿verdad? Y esto es Muy algo aburrido. que ocurre con muchísima asiduidad. O sea, que la gente se lleva su ponencia preparada, pero lo que hace es leer un papel. Un papel. Y en este caso, una diapositiva. Y la diapositiva encima ya para más INRI la llena de información. Que no, hombre, que no. No, ¿conocéis a Mario Puig? Creo que se llama, es un comunicador y fue médico y ahora se dedica a hacer conferencias. Bueno, pues él no lleva presentaciones a los eventos que hace y, a ver, no suele llevar, pero se caracteriza mucho por elementos visuales que lleva. O sea, al final tienes que conectar con el espectador, aunque sea un público, ¿no? Que tenga un vocabulario más técnico, pero al final la información la tienes toda, ¿no? Aquí en Internet y tú al final tienes que enganchar al público con ese mensaje
¿no? Solamente un mensaje y cómo les puedes motivar para que ellos luego te pregunten al acabar la presentación, ¿no? O busquen más información sobre el tema que estás exponiendo. ¿Un PowerPoint o una diapositiva no es material obsoleto? Para mí sí. Pero cuesta Quiero que decir, la gente... Pero si tú asistes a una conferencia como profesional que eres y un ponente utiliza este tipo de recursos, ¿el mensaje que te pueda transmitir tiene validez? A ver, el mensaje que puede transmitir tiene validez, pero ahí estamos jugando con que conecte más o menos con el público. Para mí una presentación de éxito es que yo me vaya a casa con el titular. El mensaje sí que tiene validez con un PowerPoint, pero yo, por ejemplo, lo que intento enseñar en nuestras clases es cómo hacer un discurso de 5 o 7 minutos, que es poquito, sin nada de información, o sea, aprendiéndote tú el mensaje y memorizando un poco y comunicando con tu cuerpo, con tu voz o con ejercicios que puedas hacer en el escenario o con cosas que puedas llevar, ¿no? Por eso yo también hay a veces que cocino la presentación eficaz, me voy con el micrófono, me voy con un cubo y meto ahí, pues cómo hacerlo, pues al final visualmente tú te vas por la puerta con las 4 cosas que tienes que tener en la mente para poder realizarlo, no por un PowerPoint y con un texto al final. La gente no... Eso es lo que voy haciendo yo, me voy por la puerta. Sí, venga, que te tienes que tienes que preparar el discurso próximo, que es informativo puro y duro. Así que, bueno, gracias, con Pelayo. PowerPoint. Gracias, Pelayo, y felicidades. No necesita PowerPoint, Pelayo. Lo tiene ya todo, vamos, en la súper cabeza. claro, súper claro. Muy bien. Bueno, pues nada, Mónica, la verdad que, bueno, pues tus pautas sirven para mucho. Sirven para mucho, incluso para los que estamos aquí, porque siempre hay que aprender un montón de cosas. Y tú siempre nos abres un poquito la mente en ese sentido. Sí, no sé si me da tiempo a hablar un poco de la línea del tiempo. ¿Tengo ahí 1 minuto, 2 minutos? 2 ¿o no? minutos tienes, exactamente. Vale, ya por último, o sea, sí que animo a la gente a hacerse una línea del tiempo con la fecha de la presentación que tienes que realizar. O sea, yo al final, en el show de la palabra, he marcado como 8 días para presentarte una presentación. Entonces he diseñado una línea del tiempo, una ficha en la que tú vas poniendo el tiempo que necesitas y la fecha en la que te comprometes, ¿no?, a hacer esa tarea para al final hacer esa presentación. Entonces, bueno, recordar los 8 pasos. Primero, el primer día o en el primer momento, pues siempre identificar las emociones, cómo te sientes y te gustaría sentir. 2, planificar. 3, documentarte en ese tercer día de lo que vas a exponer. Hacerte un guión en el 4.º día. En el 5.º día ya pensar en qué diseño, ¿no?, cómo va a ser la puesta en escena de esa presentación. El 6.º día, ensayar lo más importante, que nunca nos sentamos a practicar. Luego ya llega el día 7, el día de la presentación en directo, y el día 8, súper importante, que no hacemos, es pasar esa ITV y evaluar qué puntos son los que el público, ¿no?, hacer esa encuesta de calidad sobre qué he hecho bien y qué he hecho mal con respecto a la opinión que te puede dar el público y tu reflexión de cómo te has sentido en ese escenario. Entonces, bueno, simplemente animo a hacer esa línea del tiempo para que tu presentación, como hemos dicho, sea un éxito. Bueno, pues seguro que sí. Yo la próxima vez que haga alguna cosita de estas, te invitaré a venir. Quiero decir, cuando me vaya a alguna conferencia, Mónica, vente, vamos a analizar aquí qué puede mejorarse, porque, bueno, pues hay muchas cosas que muchas veces vemos que decimos, Dios mío, si solo es un poco de sentido común muchas veces, ¿verdad? Pues sí, es sentido común, pero bueno, hay que tenerlo todo escrito y planificado. Entonces, bueno, que si me llamas yo voy encantada, Venga, ya sabes. Hecho. Bueno, Mónica, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí con nosotros un día más en el show de la palabra, que siempre nos lo traes todo. Además, tú también planificas tus intervenciones aquí, sí, te lo traes importante. todo bien escrito, bien planificado. Y nada, que pases buen fin de semana, no me voy a enrollar más. Igualmente, Seila. Bueno, pues nada, vamos a ir al tiempo, a la predicción meteorológica, y nos vamos despidiendo.